Escoria, por Mo Shantung-shu. Capítulo 79. El cariño del pasado se ha perdido para siempre. El cuerpo de Tian Len-yun ya estaba extremadamente roto. Xu Shilang había sido clavado en la pared de piedra, mientras que el gran maestro Wu Chen estaba apoyando a Wu Wang, cuya cabeza estaba sangrando. Mo Bi-yun estaba arrastrando a Shang Qinghua y Yue Qingyuan estaba de pie junto a Shen Qinkyu. Solo Luo Binghe estaba parado justo enfrente de la espada Shinmo. Su cabeza estaba actualmente baja y se estaban ajustando tranquilamente las mangas. Shen Qinkyu dijo con una voz suave: Luo Binghe, ven aquí. Luo Binghe negó con la cabeza una vez más, solo una vez, pero fue resuelta. Shen Qinkyu dijo decepcionado: me volviste a engañar. Los movimientos de Luo Binghe se detuvieron y preguntó en respuesta: Shi-sun, te dije que te ayudaré a lidiar con Tian Len-yun. Puedo matarla ahora mismo para que veas, así que ¿cómo puedes decir que te engañé? Tian Len-yun rió, usando deliberadamente al enemigo para tu propio beneficio. Es un movimiento bastante bueno, solo que es una pena que no haya sido muy útil, por lo que aún tiene que hacerlo él mismo. Cuando dijo usando deliberadamente a un enemigo para tu propio beneficio, la inquietud en el corazón de Shen Qinkyu se hizo aún más fuerte. ¿Luo Binghe le dio intencionalmente la espada a Shinmo a Tian Len-yun? Después de todo, una vez que Tian Len-yun obtuvo la espada Shinmo, su cuerpo moldeado a partir de la semilla de la flor de rocío se pudrió cada vez más rápido. Incluso si Luo Binghe le diera la espada, no sería una gran amenaza. Tal vez su confusión fue demasiado grande y todo lo que se estaba pensando terminó filtrándose en su rostro. Luo Binghe dijo, herido: Shi-sun, ¿qué estás pensando ahora? Efectivamente, el robo de la espada Shinmo. Él robó la espada Shinmo, pero siguió reconociéndome como su maestro. Eso es todo. Tú dijiste que ahora en adelante preferirías creer lo mejor de mí que lo peor. ¿Por qué no estás dispuesto a confiar en mí otra vez? Shen Qinkyu dijo lentamente: he confiado en ti muchas veces. Hasta hace un momento, siempre había confiado en ti. Luo Binghe dijo: ¿ah, sí? Estiró con una sonrisa torcida. Pero yo ya no me atrevo a confiar en Shi-sun. Esta sonrisa era extremadamente extraña. Shen Qinkyu se dio cuenta de que algo estaba mal. Con su estado mental y Shen Qinkyu se dio cuenta de que algo estaba mal con su estado mental y se relajó su expresión y tono de voz. Ahora, ¿qué pasa? Se volvió un poco más amable, pero Luo Binghe de repente dejó de sonreír. Parecía afligido y devastado. Shi-sun, lo dije antes. Efectivamente, eres el más feliz cuando estás con ellos. Al principio, Shen Qinkyu seguía sin poder comprender a quienes ellos se estaba refiriendo. Luo Binghe paseaba sin prisas de un lado a otro enfrente de la pared de piedra con la espada Shinmo. Se rió con autoburla. Cada vez que le rogué a Shi-sun a que viniera conmigo, nunca aceptaste una vez. Incluso si aceptaste, solo fue porque hice todo lo que pude para exigírtelo. Fuiste forzado y nunca estuviste dispuesto a hacerlo. Pero cuando ellos te dijeron que te quedaras, nunca tuviste la menor pizca de vacilación. Miró a Shen Qinkyu. Shi-sun, tú no ríes muy a menudo. Me encanta reír, me encanta verte reír. Pero cuando recuerdo que solo te ríes así cuando estás con ellos, yo me siento, susurró, muy herido. Shen Qinkyu al fin entendió ellos. Se refería a la montaña Kankion. Ese día en la casa de bambú, cuando Liu Qinghe abrió bruscamente la ventana para investigar, en verdad había detectado a Luo Binghe, quien había estado merodeando afuera todo el tiempo. Liu Qinghe había notado el rastro de intención asesina que Luo Binghe estaba exudando, así como su desesperada ira. No se había ido. En su lugar, escuchó toda la alegre charla y la risotada que venían desde el interior de la casa de bambú, incluido el sonido de acuerdo de Shen Qinkyu, y lo había recordado. Shen Qinkyu dijo: ¿estás enojado por eso? ¿Enojado?
Luo Binghe escupió agresivamente una palabra. ¡Lo odio! ¡Me odio! Aceleró violentamente sus pasos, sus manos sujetadas detrás de la espalda. Me odio por ser un inútil. Me odio por no ser capaz de hacer que alguien se quede. Nadie, nunca, ha estado dispuesto a elegirme a mí. El resto de las personas en la caverna no podían actuar precipitadamente. En este momento, Luo Binghe era la fuente sustentadora de la espada Shinmo. Y nadie quería que explotara de repente. Pero Yue Qingyuan dijo: al hacer esto, ¿no lo estás obligando a elegir un bando? Luo Binghe dejó de caminar y negó con la cabeza. ¿Elegir un bando? No, esto no es eso. Sé que, si tiene que elegir, Shizun definitivamente no me elegiría a mí. Así que está bien siempre y cuando no haya una opción. ¡Un médico! Ah, no, es un psicólogo. Una capa de rojo se ruborizó sobre el lívido rostro de Luo Binghe y estaba lleno de una rara emoción. Entonces, esta vez he aprendido mi lección. Si la montaña Gangkyong no existe, ¿no estaría todo bien? De esta manera, Shizun solo me tendría a mí. ¡Un psicólogo! El gran maestro Wuchen no pudo soportar seguir escuchando. Sus manos estaban juntas mientras entonaba sin cesar los nombres de Buda. Benefactor Luo, te has vuelto loco. Luo Binghe seguía riendo a carcajadas. El gran maestro Wuchen continuó. Si hay posibilidad de elegir, entonces cierto es que no hay posibilidad de abandonarte. Pero, ¿cómo puedes desestimar todo lo que el señor de la cumbre Shen ha hecho por ti? Luo Binghe dijo con ternura. Shizun, si la cumbre Qingying se ha ido, puedo crear una nueva para ti. Está bien si me resientes o me odias. Ya no haré más peticiones poco razonables. Si no eres feliz, puedes pegarme o matarme. En cualquier caso, no moriré. Mientras no me dejes, estaré bien. Dijo sinceramente. De verdad, este es el único deseo que me queda. Un psicólogo, por favor, para el pobre niño. Al mirar la nebulosa conciencia de Luo Binghe, la apariencia de desviación de Qi, la boca de Shen Qinkyu tuvo un gusto amargo y no pudo decir nada. Los ojos de Luo Binghe estaban desenfocados y el círculo de sangre roja alrededor de sus pupilas se expandía y encogía de vez en cuando. Su sonrisa estaba distorsionada y en verdad lucía como alguien que se había vuelto completamente loco y que había perdido su racionalidad. Shen Qinkyu no sabía si Luo Binghe era el que controlaba la espada o si la espada lo estaba controlando a él. Xu Shilang dijo: además de la montaña Gangkyong, hay miles de cosas que al maestro Shen le importan en este mundo. ¿Solo serás feliz si las destruyes todas? Luo Binghe sonrió. Sí, ¿por qué no estaría bien? Inclinó la cabeza hacia el lado antes de girarse repentinamente y despiadadamente. ¡Cállalo! Cuando Mo Beiyong escuchó esto, pensó un poco antes de golpear a Xu Shilang en la cara. Tian Lanyun miró a Luo Binghe, lástima desellando a través de sus ojos. Suspiró. La espada Shinmo ya ha corroído su mente. La espada Shinmo ya ha corroído tu mente. Te has vuelto loco. Esta era la única vez desde que él y Luo Binghe se habían conocido en la que tenía una expresión que se parecía un poco a la de un padre, pero Luo Binghe estaba completamente inconsciente de ello y sonrió levemente mientras asentía. Así es, me he vuelto loco. Cuando Shen Qinkyu lo escuchó admitir completamente que se había vuelto loco, su corazón palpitó con un agobiante dolor. Dijo suavemente: Binghe, primero deja esa espada. Párate un poco más lejos de ella. Mientras persuadía a Luo Binghe con palabras amables, colocó secretamente su mano en la empuñadura de la espada Shuya debajo de la cubierta de su ancha manga. Luo Binghe sonrió. Es inútil. Shizun, no necesitas ser así. Cuanto más amigable eres conmigo, más miedo me da. Mientras hablaba, hizo un leve gesto de levantamiento con su mano derecha. Al instante, la energía púrpura alrededor de la espada Shinmo aumentó enormemente. Xu Shilang escupió un trago de sangre. En ese momento, ese golpe solo lo había silenciado por un rato, y dijo con calma: Lastimero.
¿Lastímero? Murmuró Luo Binge. Correcto, soy lastímero. Incluso si Shizun solo me tiene lástima, está bien. Shizun, ¿no puedes quedarte a mi lado solo por una vez? Lágrimas rodaron por sus mejillas. Luo Binge apretó los dientes, sus ojos escarlatas. Shizun, siempre te alejas de mí una y otra vez. Cada vez, cualquier cosa, todos pueden convertirse en tu razón para abandonarme. Y algunas veces ni siquiera necesitas una razón. Es así siempre. De repente, Shan Qinghua cayó al suelo con un estruendo. Shen Qinkyu también se apoyó inconscientemente contra la pared de piedra. Todo el piso comenzó a temblar violentamente. La velocidad a la que la cresta Maigu estaba cayendo aumentó más. Yue Qingyuan dijo en voz baja: Shidi, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo deseas manejar esto? Fríamente, Luo Binge soltó una risilla antes de dar 2 pasos hacia atrás y agarrar repentinamente la empuñadura con la espada Shinmo. El suelo comenzó a temblar aún más fuerte, y si mirabas hacia afuera desde la entrada de la caverna, podrías ver innumerables cumbres de montañas de diferentes alturas asomándose desde las onduladas nubes. Shen Qinkyu estaba a punto de desenvainar a Shuya cuando de repente hubo una explosión de cegadora luz blanca a su lado. Yue Qingyuan había sacado su espada primero, y el silbido de la espada rasgó el aire lleno de nieve voladora y energía púrpura negruzca. Xuanzu abandonó su vaina. Mo Beiyun vio a Yue Qingyuan apuntar su espada hacia Luo Binge y dio un paso adelante para enfrentar su ataque. La energía espiritual de Xuanzu aumentó rápidamente, y antes de que Mo Beiyun siquiera la tocara, lo envió directamente a volar. Parecía que Mo Beiyun nunca había esperado que, algún día, él también sería enviado a volar por alguien. Con ese tipo de expresión, cayó en picada con la cresta Maigu. Cayó en picada de la cresta Maigu en un abrir y cerrar de ojos. Shan Qinghua pareció muerto de miedo y agarró una espada antes de pasar corriendo. Shen Qinkyu lo agarró apresuradamente y dijo: ¿Qué estás haciendo? Shan Qinghua huyó. ¡Mierda, no puede volar! Antes de que también saltara. Shen Qinkyu miró desde el agujero contra la nieve voladora y el viento violento. Pudo ver a Shan Qinghua, que estaba montando la espada voladora, atrapar a Mo Beiyun cuando aún estaban a unos 300 metros de la superficie de hielo. Después de confirmar que no se estrellaría y moriría, Shen Qinkyu ni siquiera tuvo tiempo de soltar un suspiro de alivio antes de que de repente mirara hacia atrás y viera que Luo Binge y Yue Qingyuan ya habían comenzado a luchar. Naturalmente, la energía explosiva de Luo Binge era aterradora, pero Shen Qinkyu no había esperado que después de que Xuanzu abandonara su vaina, su poder fuera tan formidable como era. Estaba en el mismo nivel que Luo Binge en su estado enloquecido. Shen Qinkyu podía sentirlo, y la embravecida energía espiritual y demoníaca en el aire creaba presión y ruidos estrepitosos en sus oídos y garganta. Vio que esta caverna se derrumbaría tarde o temprano, y se apresuró hacia la pared de acantilado antes de agarrar la espada Shinmo con sus propias manos. Con fuerza la sacó de la pared. A pesar de que la había sacado, el impulso de la caída de la cresta Maigu seguía sin reducir su velocidad. Cuando Luo Binge vio, quería ir a arrebatar la espada. Pero, ¿cómo Yue Qingyuan le daría esa oportunidad? La espada Xuanzu rascó una marca visible y cegadora en el aire, y un enorme y complicado hechizo restrictivo creó una jaula invisible atrapando a Luo Binge en el interior. Yue Qingyuan vio a Shen Qinkyu. Ya había obtenido a Shinmo y dijo en voz baja: ¡Vete! ¿Cómo podía irse en ese tipo de situación? Shen Qinkyu negó con la cabeza de inmediato, y estaba a punto de lanzarle la espada a Shinmo cuando de repente sintió que sus piernas cedían debajo de él. No fue él. Fue el piso el que cedió. Esta caverna finalmente se derrumba. Es la segunda capa de la cresta Maigu. Shen Qinkyu sacó a Yue Qingyuan del punto de escombros. ¿Líder de secta? ¿Shixiong? ¿Shangmen Shixiong? La cara de Yue Qingyuan estaba ligeramente pálida. Y sangre goteaba de la comisura de la boca. Tragó y parecía haber tragado un montón de sangre caliente. Abrió los ojos y miró a Shen Qinkyu. ¿Dónde están los demás? La estructura dentro de la cresta Maigu era similar a la de un nido de avispas irregular, una cueva conectada a otra.
Shen Qinkyu miró a su alrededor. No vi al gran maestro Wu Chen ni a Tian Lenyun y al resto. Podrían estar enterrados aquí o podrían haber caído en otra cueva debajo de la roca, cuando la roca se derrumbó. Miró hacia atrás. Shixiong, ¿cuándo te lastimaste? Yue Qingyuan no respondió. Preguntó. ¿Todavía tienes la espada Shenmue? Shen Qinkyu le mostró la espada. La tengo, pero la cresta Maigu sigue cayendo, por lo que la fusión no debería haber terminado todavía. Shixiong, deberías llevar la espada abajo y destruirla. Con su ayuda, Yue Qingyuan se puso de pie lentamente. ¿Qué hay de ti entonces? Por supuesto, tenía que regresar y encontrar a Luo Binghe. Shen Qinkyu evitó responder. Shixiong, tu herida no es típica. ¿Qué diablos pasó? Yue Qingyuan evitó la pregunta y dijo. No quería hacerlo al principio, pero yo... Al final soy una persona que es impulsiva con facilidad. Shen Qinkyu sintió que esas palabras suyas eran extrañas, pero no tenía tiempo de pensar en ello cuidadosamente. Lo afirmó y siguió caminando. Shixiong, ¿todavía puedes caminar? Primero baja, destruye la espada y encuentra a Mushidi para que trate tus heridas. Déjame a Luo Binghe a mí. Con la ayuda de Shen Qinkyu, Yue Qingyuan se puso de pie con dificultad. Sangre fresca goteaba en el suelo. Shen Qinkyu pensó que estaba bien y lo soltó, pero inesperadamente, en el momento en el que lo soltó, Yue Qingyuan se desplomó después de estar de pie por un corto momento. Shen Qinkyu se puso pálido de miedo. Se apresuró a afirmarlo de nuevo. Shangmen Shixiong, Shangmen Shixiong. Después de sentir su pulso por un momento, incluso alguien como él, con un entendimiento de curación muy superficial, podría saber que el estado actual de Yue Qingyuan era extremadamente terrible. Yue Qingyuan parecía distraído, como si no hubiera oído lo que dijo Shen Qinkyu. Murmuró. Pero esas 2 veces en Jinlan y cuando Luo Binghe rodeó la cumbre, me controlé y observé la situación general, pero cada vez que lo recordaba después de que había terminado, habría sido mejor solo ser impulsivo. Al ver su somnolienta apariencia, Shen Qinkyu deseó poder pellizcar violentamente la depresión infranasal de Yue Qingyuan y despertarlo del pellizco, pero al mismo tiempo no se atrevía a hacer algo tan descortés, por lo que solo podía hablar fuertemente junto a la oreja de Yue Qingyuan sin dejar que se desmayara. Shixiong, despierta, lo que hiciste estuvo bien. Yue Qingyuan cerró los ojos y sacudió la cabeza. Respiró hondo antes de soltar otro estallido de tos severa que hizo que el corazón de Shen Qinkyu saltara de miedo. Sin cesar, la sangre fluyó hacia afuera con la tos. Dijo con dificultad. Ayúdame. Devuelve a Xuanzu. Apresuradamente, y antes de entregársela, Shen Qinkyu presionó en su vaina a la resplandeciente Xuanzu blanca que había caído a un lado. Solo entonces el color de la cara de Yue Qingyuan finalmente lució un poco mejor, y aspiró el aliento más difícil de aire. Observó fijamente la mano de Shen Qinkyu que había guardado a Xuanzu. No tomó la espada. En cambio, dijo: Si muero aquí, tú, por favor, ayúdame a llevar a Xuanzu de regreso a la cumbre Guanjiang. Shen Qinkyu recibió una conmoción. ¿Qué acabas de decir? ¿Morir? ¿Era la herida de Yue Qingyuan grave hasta el punto de que era posible que muriera? Yue Qingyuan dijo: El poder de Xuanzu es inusualmente fuerte, pero nunca la desenvaino para luchar contra el enemigo. Debes haber adivinado la razón. Shen Qinkyu asintió. No solo él sí la había adivinado, sino que muchas personas también la habían adivinado antes. Yue Qingyuan dijo: Xuanzu es mi vida. ¿Entiendes lo que eso significa? Definitivamente no, pero Shen Qinkyu sabía que definitivamente no era una táctica retórica usada para expresar cuánto amaba a su espada más que a su vida. También sabía que lo que Yue Qingyuan estaba a punto de decir definitivamente iba a ser un secreto que nunca antes le había contado a nadie. Efectivamente, Yue Qingyuan dijo: Cada vez que desenvaino a Xuanzu, lo que se consume es la duración de mi vida. En el momento en el que dijo eso, Shen Qinkyu sintió de inmediato como si la Xuanzu en su mano pesara 1000 veces más. No es de extrañar que Xuanzu nunca dejara su vaina. No es de extrañar que nunca desenvainara su espada a menos que fuera absolutamente necesario.
Shenkin-Kyu dijo, impactado. Shixiong, ¿tú has tenido una desviación de ki antes? Usando la duración de su vida como combustible para la energía espiritual, uniendo su propia vida con su espada. A menos que haya experimentado un accidente importante mientras cultivaba y tenido una desviación de ki, ¿por qué más Yue Qingyuan cultivaría ese tipo de camino fatídico? Yue Qingyuan dijo lentamente. Entré a la cumbre Qiongjin cuando tenía 15 años. Tenía una meta que alcanzar y estaba impaciente por el éxito. Seguir el camino de la unidad del hombre y la espada fracasó. Seguir el camino de la unidad del hombre y la espada fracasó. Y en cambio, terminé así. Completamente lo contrario de lo que deseaba, dejando un gran resentimiento y un remordimiento de por vida. Mientras hablaba, el resto de color que se había elevado de su cara hace un momento, debido a su tos, de repente se desvaneció por completo otra vez. Shenkin-Kyu lo interrumpió rápidamente. No hables más. Este no es momento para hablar de ello. Primero, déjame bajarte para encontrar a Mushidi. Los dos dieron unos difíciles pasos hacia adelante. Yue Qingyuan dijo abruptamente en una voz suave. Lo siento. Shenkin-Kyu no comprendía por qué se estaba disculpando con él. No había ninguna razón por la que Yue Qingyuan estuviera disculpándose. Por el contrario, él debería estar disculpándose, ya que siempre estaba holgazaneando y tomando las cosas con calma, sin decir nada, pero aún así suscitando un montón de problemas, obligando a Yue Qingyuan a tener un dolor de cabeza mientras limpiaba detrás de él. Por lo que Yue Qingyuan dijo a continuación, lo dejó completamente estupefacto. La voz de Yue Qingyuan estaba temblando. De verdad, lo siento. Obviamente fue para que yo pudiera regresar. Obviamente fue para que yo pudiera regresar más rápido. Obviamente quería regresar inmediatamente y buscarte, pero en cambio arruinó las cosas. No estabas equivocado después de todo. No estabas equivocado. Después de todo, soy una persona muy impulsiva. Después de eso, Shizun abandonó todo mi cuerpo. Después de eso, Shizun abandonó todo mi cuerpo y meridianos espirituales, y fui encerrado en las cuevas espirituales durante más de un año. Todo fue un desastre, y tuve que empezar completamente de nuevo. Llamé, grité, pero fue inútil. Todo un año entero. Me dejaron enloquecer como quisiera en la oscura cueva. Nadie estaba dispuesto a escuchar realmente para qué estaba rogando. Nadie estaba dispuesto a dejarme salir. Usé toda mi energía y esfuerzo pero para cuando regresé, la residencia Q ya había sido destruida hace muchos días. El sonido de algo destrozándose vino desde algún lugar en lo profundo de su mente. En un instante, toda la diligente preocupación de Yue Qingyuan y su silenciosa protección en el pasado circuló a través de su mente, como una linterna giratoria, junto con otras innumerables escenas y detalles incomparablemente claros. No es de extrañar que, sin importar la cantidad de problemas que causara Shenkin-Kyu, el líder de secta nunca lo habría castigado por ello. Siempre le había mostrado perdón ilimitado e infinita paciencia. No es de extrañar que Shen-Hyu hubiera sido incapaz de esperar a la persona que iba a regresar a salvarlo. Yue Qingyuan, Shenkin-Kyu, Yue Qi, Shen-Hyu. Así que así fue. Yue Qingyuan dijo. Yo no regresé intencionalmente. Solo que resultó que es cierto que el mundo es muy cruel, haciendo que tú y yo nos perdiéramos por completo. La sangre fluía aún más con cada frase que hablaba. Shenkin-Kyu lo tomaba del brazo y tenían que detenerse en cada paso. Suspiró y dijo: no hables más. Sabía todo lo que venía después de eso, pero Yue Qingyuan perseveró. Esta vez, solo déjame terminar de hablar. Fue precisamente como siempre dijiste. Lo siento no es nada más que una frase vacía. Es completamente inútil. Nunca te lo expliqué tampoco. Así que hoy tienes que escucharlo. No es para que pueda rogar por comprensión. No es que pueda ganar compasión. Pero más bien, si no lo digo ahora, me temo que realmente será demasiado tarde.
El corazón de Shen Qiu se sintió amargo, sus ojos calientes. ¿Demasiado tarde? Ya era demasiado tarde. Shen Qiu ya no estaba aquí. Tal vez estaba muerto, o tal vez su alma había cambiado a un mundo desconocido y diferente, al igual que Shen Yuan, pero sin importar qué, nunca sería capaz de escuchar de nuevo lo que Yue Qingyuan estaba a punto de decir. Sí, pero sin importar que nunca sería capaz de escuchar de nuevo lo que Yue Qingyuan estaba diciendo. El sistema entregó una sucesión de anuncios. Personaje oculto Xu Xilang 100%. Personaje oculto Tianlen Yun 100% completo. Personaje oculto Su Shiyan 100% completo. Evento de relleno de agujeros Shen Qiu 100% completo. Evento de relleno de agujeros Yue Qingyuan 100% completo. El porcentaje de complexión de personajes ha alcanzado el estándar mínimo. Según las pruebas del sistema, no hay agujeros evidentes en la lógica. Puntos B más 300 por tarea, con una suma total de 1200. Felicitaciones por ser promovido debido a muchos puntos dignos para desahogarse. Has obtenido el logro, la absurda escritura es ahora legible. Los puntos de frialdad han sido borrados. En las circunstancias actuales, puedes usar los puntos B como moneda de reemplazo para cumplir con los requisitos para dejar caer eventos clave. ¿Aceptará o rechazará? Hubo una larga serie de pitidos, llenos de alegría, y en cambio Shen Qiu sintió una consternación sin precedentes. ¿Hay algún objetivo? Por supuesto, el sistema no le respondería. Desde las profundidades de su corazón, Shen Qiu apuntó 2 dedos medios hacia la interfaz. ¿Qué tipo de porquería era este sistema? ¿Cuál era el objetivo? Solo para poder saber exactamente cuáles afortunadas podían ser esas personas. Solo para poder presenciar personalmente las muchas maneras brutales en las que alguien podía ser arruinado en este mundo. ¿O para que pudiera volver loco Lo Binghe? Todos dijeron que Luo Binghe se había vuelto loco, incluso el propio Luo Binghe se había reído y admitido que se había vuelto loco. En la obra original... me perdí. Ahí está. En la obra original, después de luchar por varios millones de palabras, la espada Shinmo, que había sido suprimida por Luo Binghe, al final ganó la ventaja aquí, y había corroído la racionalidad de Luo Binghe. Esto no fue causado por uno o dos factores, sino más bien por una acumulación gradual de cosas. Antes de que finalmente explotara por completo, hubo muchas señales antes de esto, pero Shen Qiu nunca se había dado cuenta, o más bien, nunca había sabido que Luo Binghe realmente se sentía muy inseguro debajo de la superficie, hasta el punto de que se sentía inferior. Primero pensó en Luo Binghe como demasiado malvado, pero después de eso había pensado en Luo Binghe como demasiado brillante y fuerte. Cuando miraba hacia atrás, inicialmente hubo muchas señales de que la espada Shinmo había comenzado a corroer la racionalidad de Luo Binghe desde el templo Zhouhua. Luo Binghe, quien acababa de escuchar su propio origen, recibió una gran conmoción. Fue el momento en el que estuvo más asustado y se había dirigido hacia Shen Qiu, rogándole a Shen Qiu que se fuera con él. Pero no había tomado la mano de Luo Binghe, en cambio le dijo a Luo Binghe que se fuera solo primero. En ese momento, la mente de Luo Binghe comenzó a volverse extremadamente inestable. Lo que necesitaba no era retirarse de forma segura, sino estar con Shen Qiu. Incluso si terminaba siendo atrapado en el templo Zhouhua, incapaz de escapar, incluso si era atacado por todos en la escena, seguía siendo mejor que decirle que se fuera solo. Pero Luo Binghe, cuya mente estaba en ese tipo de estado, era lo mismo que el abandono. Era como una repetición de cómo Su Shiyan había tomado el veneno que era mortal para él en ese entonces. Tal como Luo Binghe había dicho, no estaba forzando a alguien a elegir un bando, porque Luo Binghe creía firmemente desde lo más profundo de sus huesos que sabría la respuesta. Al final, habría un día en el que Shen Qiu lo abandonaría. Su mente estaba llena de miedo y ansiedad, y ansiedad casi paranoicos hacia cosas que no habían sucedido. ¿Cómo no se había vuelto completamente loco? Los pasos de Yue Qingyuan se volvieron cada vez más débiles y ya casi no podía estar de pie. Shen Qiu nunca había visto a este líder de secta debilitado hasta este grado. Yue Qingyuan siempre había sido tranquilo y poderoso. A pesar de que no hablaba mucho y no era agresivo, era agradable y amable.
y también extremadamente fiable sin pérdida por su dignidad. Ahora, no solo era difícil para él seguir Ahora, no solo era difícil para él siquiera caminar, sino que atípicamente tenía mucho que decir. Lo más probable es que realmente sentía que no podía aguantar por mucho más tiempo. Shenkin Kyu estaba básicamente arrastrándolo hacia adelante mientras caminaba. Dijo: Shanmen Shishion, sopórtalo, no debes desmayarte. Todo estará muy bien pronto. Todo estará bien muy pronto. Yuekin Yuan rió con amargura. Durante todos estos años, nunca has mencionado el pasado. Solo me has llamado Shanmen Shishion. ¿Te has decidido a nunca decir Kige otra vez? Los músculos en la mano con la que Shenkin Kyu estaba agarrando la espada se tensaron gradualmente. Yuekin Yuan quería escuchar a Shen Kyu decir Kige, pero él no era Shen Kyu. Pulió la fría y detestable energía del Shenkin Kyu original y se negó resueltamente. No lo haré. No podía levantar una bandera de muerte. A juzgar por los programas de televisión y novelas, los personajes que cumplían sus deseos finales y terminaban de decir sus últimas palabras siempre serían satisfechos y colapsarían de inmediato. Shenkin Kyu dijo severamente: No escuché nada de lo que dijiste hace un momento. Sopórtalo hasta que bajemos. Yuekin Yuan cerró los ojos y suspiró. Pequeño Hugh. No lo digas. No me atrevería a imaginar qué tipo de expresión tuvo Yuekin Yuan en el obra original después de que Luo Binge cortara las piernas de Shenkin Kyu y las llevara a la secta de la montaña Kankion en una caja bañada en oro. A pesar de que sabía claramente que era un esfuerzo fútil, aún así entró honorablemente a la trampa de Luo Binge sin mirar atrás, hasta que 10.000 flechas perforaron su cuerpo. Inesperadamente, la lealtad de una vida tenía que ser recompensada por muchas cosas. Yuekin Yuan ni siquiera tuvo tiempo de decirle a Shenkin Kyu, quien estaba lleno de resentimiento y había ayudado a Luo Binge a traerlo a la trampa solo para arañar un momento más de vida, la razón por la que no había sido capaz de regresar y rescatarlo ese año. ¿Por qué no lo dijo antes? Al igual que él y Luo Binge, era lo mismo. ¿Por qué no lo dijo antes? Si hubiera adivinado y asumido tanto desde el principio, Luo Binge tal vez nunca se habría oscurecido de principio a fin. Habría sido ese tierno y tímido discípulo durante el resto de su vida en la cumbre Qingjin. Incluso si Shenkin Kyu retrocedía 10.000 pasos y no tenía otra alternativa en ese entonces que empujar a Luo Binge hacia el abismo sin fin, podría haber logrado su objetivo utilizando un método diferente. Ni siquiera habría tenido que perder tiempo pensando en ello. Solo ahora Shenkin Kyu se dio cuenta de que, si hubiera querido que Luo Binge bajara, probablemente solo habría necesitado decir una sola palabra y Luo Binge habría bajado obedientemente. Shenkin Kyu nunca había pensado en esta posibilidad. No creía que alguien fuera tan estúpido, que Luo Binge fuera tan obediente. Pero en realidad, él en verdad era así de estúpido, así de obediente. Después de muchas idas y vueltas, tomaron algunos desvíos y rodearon un gran círculo, y miró a su alrededor desconcertado. No sabía dónde estaban y solo podía sentirse arrepentido y profundamente herido, suspirando. Si solo lo hubiera sabido antes. Pero en este mundo, eso no existía. Después de caminar a través de esta cueva, dos figuras cubiertas de polvo de repente aparecieron frente a ellos. En el momento en el que vio esas dos redondas y brillantes cabezas calvas, Shenkin Kyu soltó: Gran Maestro Wuchen, Gran Maestro Wu-Wan. El corto y pequeño monje que llevaba el gran y alto monje era precisamente el Gran Maestro Wuchen. Había perdido una de sus piernas falsas de madera, y le era difícil caminar con una pierna. Tampoco podía liberar sus manos para juntarlas en una oración. No dispuesto a ser descortés, repitió unos cuantos más Amitabha. Amitabha, señor de la cumbre Shen. Al fin te encuentro. ¿Qué pasó con el líder de la secta Yue? Después de que Yuekin Yuan cerró los ojos, se apoyó pesadamente contra el cuerpo de Shenkin Kyu. Shenkin Kyu dijo: Shanmen Shishion se golpeó la cabeza contra una roca.
¿Qué hay del gran maestro Wu Guang? Wu Chen dijo. Fue herido por la energía demoníaca de ese Tianlan-Yun y aún no se ha despertado. La caverna se derrumbó y esos pocos de la raza demoníaca han desaparecido por completo. Shen Qinkyu desenvainó a Shuya y se la entregó. Gran maestro, ¿puedo por favor pedirte que primero tomes a mi Shishion y al gran maestro Wu Guang y dejes la cresta Maigu con una espada voladora? Wu Chen, ¿qué hay del gran maestro? ¿Qué hay? Ay, cómo me confundo. Wu Chen, ¿qué hay del gran señor de la cumbre? Me lleva. Wu Chen, ¿qué hay del señor de la cumbre Shen? Al fin lo dije bien. Shen Qinkyu dijo suscitamente. Mi discípulo, yo me ocuparé de él. El gran maestro Wu Chen dijo solemnemente. Si el señor de la cumbre Shen está dispuesto a enfrentarlo con calma, eso sería lo ideal. Shen Qinkyu, estoy avergonzado. Pero primero, estoy avergonzado. Pero espero poder resolver este asunto antes de que genere consecuencias irrevocables. Confiaré Shangmin Shishion al gran maestro entonces. Si puedes, una vez que bajes, entrégaselo a Mushiri de la cumbre Qiankao lo más rápido posible. Estoy extremadamente agradecido. Wu Chen bajó a Wu Guang y se llevó a Shuya. Se inclinó correctamente antes de decir de repente. Shinmo se levantó por culpa de una obsesión. Shen Qinkyu estaba sorprendido. El gran maestro quiere decir que si deseo deshacerme de Shinmo, ¿debo romper la obsesión? Pero Wu Chen negó con la cabeza. Si puede ser rota, entonces esa no sería una obsesión. Eso también es lo que pensé. Shen Qinkyu devolvió la inclinación y se giró. ¿Quién le dijo que fuera la obsesión de Luo Binghe?